¿Alguna vez tú te preguntaste quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos juntos a descubrir de qué se trata todo esto aquí. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en este proceso de autoconocimiento mental y estamos entrando a lo profundo de nuestros pensamientos. Vamos a empezar a analizar el tipo de personalidad 1 según el Eneagrama de Gurdjieff. Y primero que nada vamos a saber de dónde salió el deseo de construir algo que no somos. Se puede intuir, todo empezó cuando la mamá o el papá o el tutor, la tutora, maltrataron al niño o la niña de 0 a 7 años. Si el maltrato se repitió de manera indefinida, el niño o la niña sufrieron porque no sabían cómo resolverlo ni cómo gestionar ese sufrimiento. Entonces llegó un momento en que el niño o la niña decide dejar de sufrir, pero no tenía las herramientas para hacerlo adecuadamente. Y bueno, su estrategia para dejar de sufrir fue la siguiente inferencia. Dice la persona: yo sufro cuando mi papá, mi mamá o mi tutor, mi tutora hacen tal cosa. Eso pasa cuando hago tal cosa. Entonces, ese niño, esa niña llegó a la conclusión de que él era el origen del problema, o sea, lo que hacía el niño o la niña era lo que ocasionaba el problema. Y por eso no recibía el afecto de su mamá, su papá o su tutora, su tutor. A esa conclusión llegó este niño o esta niña. Pero pues de todas maneras el niño o la niña buscaba el amor y la aceptación de sus padres o su tutor, su tutora. Entonces planta su primer proposición con la que va a comenzar a construir su personalidad. Primero que nada dice: está prohibido cometer errores. Es decir, esta personalidad del tipo 1 se formó a partir del sufrimiento que experimentó el niño o la niña a causa de sentirse defectuoso. Es como decir: yo hice algo mal y por eso no me quieren. Entonces, para que me quieran, tengo que ser perfecto, perfecta. Por lo tanto, está prohibido cometer errores. Y entonces, su miedo principal precisamente se centra en aparecer como un malo, mala, una persona corrupta, perversa, imperfecta. Se bloquea su aspecto actitudinal, ya no está permitido sus acciones por impulsos. Tiene que cuidar al extremo sus acciones. Entonces, su herida emocional que decide ocultar para no afectar su deseo es esta persona ya llegando a la adultez, está lleno de ira, pero lo tiene que reprimir porque va en contra de su objetivo. Entonces, ya en la adultez se caracteriza por ser una persona idealista, reformadora, de sólidos principios, es muy ética, concienzuda, distingue entre el bien y el mal, es muy organizada, meticulosa, crítica, de valores elevados, perfeccionista. Sus cualidades son la sabiduría, es perceptiva esta persona, es realista, es noble y se puede decir que es moralmente heroica. Entonces,
Sus gustos e intereses se caracterizan por todo lo que tenga que ver con medir, evaluar, discernir para controlar el entorno. Busca la autonomía, la independencia, quiere hacer su voluntad, piensa que si es perfecto, perfecta, los demás no se interpondrán. Entonces se va a pegar siempre a las normas. Cuando su personalidad está en peligro, recordemos que esto es la construcción de una personalidad falsa, o sea, esto no somos nosotros, sino la máscara que decidimos construir para defendernos y evitar ese sufrimiento. Pensamos que el mundo es así afuera de nuestra casa, o sea, ese fenómeno de sufrimiento se generó en nuestra casa con las personas que nos cuidaban, pero pensamos que así es el mundo de afuera, entonces creamos nuestra máscara, nuestra personalidad para tratar de evitar el sufrimiento con todo el mundo, o sea, generalizamos ese miedo. Entonces nos esforzamos y nos desgastamos para conservar esa personalidad falsa, pero esa personalidad no se puede mantener porque en este universo nada es estable. Entonces también hay que considerar que las demás personas no tienen esa intención de mantener esa personalidad falsa que tenemos. Entonces nuestra personalidad va a tener momentos donde tienda a caerse, ¿no? Es como caerse la barda o la farsa. Entonces cuando eso pasa, esta persona del tipo 1 comienza a estresarse, entonces trata de juzgar a los demás y también a sí mismo, a sí misma. Tiende a la agresividad, a la represión, y eso le hace acumular tensión corporal. Usa su voluntad para influir en el mundo sin entrar en él. Esto constriñe su vitalidad. Tiende también a corregir a los demás. Insiste que los demás compartan sus criterios y sus valores. Y entonces, pues a veces parece que quiere a toda costa que los demás parezcan imperfectos y defectuosos, con el fin de que se distraiga la atención hacia afuera y no hacia ellos, que no aparezcan los defectos de ellos. Entonces prefieren que las personas se concentren en los defectos y las imperfecciones de los demás. Una señal de que tienen miedo de que su personalidad desaparezca es cuando creen que tienen siempre la obligación de arreglarlo todo a su alrededor. Defienden su interior y gastan mucha energía tratando de contener sus impulsos inconscientes. Cuando su estrés llega a subir bastante, buscan cómo hacerse responsables de las necesidades de otros, y es por ello que se vuelven figuras de autoridad o consejeros de confianza. Sus empleos u ocupaciones son relacionadas con estos dos tipos de actividades. Su opinión sobre el grupo. Cuando esta persona entra en un lugar donde hay mucha gente, luego empieza a buscar defectos. Entonces su frase clásica es: esto está descuidado, está desorganizado, si yo estuviera a cargo sería mejor. Si no consigue mantener su personalidad o encontrar lo que desea, se defiende compitiendo. Hace a un lado sus sentimientos personales para enfrentar las dificultades. Se esfuerzan por ser objetivos, eficaces y competentes. Intentan resolver con lógica los problemas y esperan que los demás hagan lo mismo. Su relación con los demás es siempre tratar de ser mejor que todos de manera sutil. Aunque tienen problemas en el trabajo y dentro del sistema porque piensan que
sus planes se pueden estropear, sobre todo cuando hay gente que no sigue las reglas. Entonces ellas tienden a seguir el sistema a rajatabla según las leyes. Cuando tienen un problema, su frase clásica es: hay que resolver el problema, pero como adultos, con sensatez y madurez. Cuando baja su nivel de desarrollo, digamos que están vibrando bajo en el aspecto espiritual, entonces tienden a parecerse al eneatipo 4, es decir, ellos generalmente o ellas generalmente son metódicos, metódicas, pero cuando su nivel de desarrollo baja, se vuelven irritables e irracionales. Entonces les surge el miedo a que sus ideales estén equivocados y sean contraproducentes. Esto es un miedo real, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta para sanarlo cuanto antes. En cambio, cuando su nivel de confianza respecto al entorno es alto, su nivel de desarrollo tiende a subir y entonces estas personas se parecen al tipo de personalidad 7. Esto ya después lo veremos más adelante. Y entonces ellos son generalmente airados y críticos, airadas y críticas, pero si se pasan a la personalidad número 7, se vuelven alegres y espontáneos. Una forma de confirmar que tu tipo de personalidad es el 1 es que tienes algunas características de tus alas, o sea, las alas de este tipo de personalidad son el número 9 y el número 2, esas son las alas. A veces tienes un toque de idealista. Y por el otro lado tienes un toque de abogado, algo parecido. De igual forma te invito a que no te cases con esta personalidad, porque recuerda que eso no eres tú. Tú creaste esta máscara para defenderte de un miedo a sufrir. Entonces, si tú lo creaste, tú lo puedes destruir para volver a nuestra esencia, a la mente natural y auténtica. Esa es mi invitación, si la quieres aceptar. Entonces, tu misión emocional es sanar tu herida oculta, en este caso la ira, y vencer tu mayor miedo a sufrir por ser imperfecto. O sea que hay que aprender a aceptar las imperfecciones. Pero le pongo asterisco porque esto es trabajo de la parte emocional, o sea, esto corresponde a el aula de crecimiento espiritual en el canal de Cintialandia. Te invito a que vayas allá para que te conozcas tu parte emocional si es que no lo has hecho. Te va a ayudar bastante empezar por aquí, pero si ya tienes sanadas tus heridas de este tipo, ahora sí estás listo, lista para asumir tu siguiente misión, que es de tipo mental, es estudiar tu personalidad que has construido para desactivarla, destruirla, disolver al ego y que desarrolles cualidades en lugar de defensas, que veas al mundo no como peligro, sino la oportunidad de desarrollarte, crecer y relacionarte sanamente con los demás, con las demás personas. Este es todo lo que tengo que decir respecto a la personalidad tipo 1. Si es tu caso, pues te deseo lo mejor para que logres trascender esta misión. Por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego.
gracias a la colaboración especial de Cristian Vera.